Caminó con sus padres durante 7 días para tener un mejor futuro. Cuando llegó a su destino pasó algo inesperado. En un apartado caserío que distaba 2 días de camino de la ciudad más cercana, vivían Román con su familia. Él era el menor de 8 hermanos. Tenía apenas 7 años y todavía no entendía bien lo que sucedía a su alrededor, pero pronto comprendería el nivel de pobreza y de angustia que a diario sus padres tenían que soportar. Magda y Arsenio, los padres de Román, habían nacido en aquel caserío y nunca habían salido de ahí. Para ellos los límites de su poblado eran los mismos límites del mundo y ni siquiera eran capaces de imaginar lo que había más allá. Por eso nunca se aventuraron a salir y vivieron con un miedo eterno a lo que existía fuera de su zona de confort. Por eso, a pesar de que eran muy jóvenes para casarse, Magda y Arsenio tomaron la decisión de formar una familia pronto, como posibilidad de liberarse de las ataduras de sus respectivas familias, en las que tenían que trabajar de sol a sol, sin tiempo para descansar. Creyeron que yéndose a vivir juntos podrían vivir bajo sus propias reglas, pero estaban muy equivocados. Más pronto que tarde comprendieron que su tierra no tenía posibilidades de algo distinto a continuar con la misma tradición de esclavitud y de pobreza en la que habían crecido. Además, poco tiempo después comenzaron a tener hijos y entonces comprendieron finalmente la situación por la que habían pasado sus padres a diario. La desesperanza y la impotencia de ver crecer a unos hijos sin oportunidades y la resignación a una vida llena de necesidades. Ahora Magda y Arsenio tenían ya 3 hijos y las posibilidades de descansar eran más nulas todavía que en su niñez. Poco a poco, tal y como les había sucedido a sus padres, ellos se fueron resignando a la vida que les había tocado, cerraron su imaginación y bloquearon sus sentidos para dejar de tener esperanzas de un mejor futuro y se concentraron en lo único que sabían hacer: trabajar, pasar hambre y concebir hijos. Magda había perdido por completo la escasa belleza de su juventud después de parir 6 hijos en menos de 10 años. Tenía 27 y parecía de 57 o más. Estaba en extremo delgada y débil. Sus escasas fuerzas las empleaba a diario trabajando sin descanso y cuidando a sus hijos mientras podía. Sus ojos habían perdido el brillo y las palabras apenas si se oían. Se había convertido en un ente o en una propia prisión de su alma. El caso de Arsenio no era muy distinto. Sin embargo, como él no había tenido que pasar 10 años de embarazos con muy poco tiempo de recuperación entre uno y otro, todavía era fuerte. Estaba delgado por el hambre, como ella, pero su voz conservaba su potencia, y aunque eran de la misma edad, él lucía mucho más joven que Magda. Si no fuese porque en aquel caserío todos se conocían, alguien habría podido pensar que Arsenio era otro de los hijos de Magda. Poco tiempo después llegó un 7º hijo, y luego el 8º, que era Román. La infancia de los 2 hermanos menores fue la más complicada que tuvieron que pasar todos los hijos de esta pareja, pues su madre prácticamente ni los miraba, ni parecía sonreír, ni quejarse nunca, y su padre había empezado a enfermarse poco a poco, obligando a los niños a trabajar más y más fuerte aún para poder sobrevivir. Mientras tanto, Román, que todavía no había cumplido los 2 años, comía tierra y pasaba todo el día sin ningún tipo de supervisión, hasta que llegaban sus hermanos en la noche y se acordaban de darle algún alimento. Vivían en una situación tan precaria que nadie tenía tiempo para pensar en buscar nuevas oportunidades, ni para soñar con un futuro distinto a su presente. Pero Román era un niño inquieto. Su imaginación era tan vivaz que en el poco tiempo que veía a sus hermanos al día, los acosaba con toda clase de preguntas. Sin embargo, ellos no tenían las respuestas, y sus padres tampoco. Ninguno de ellos se había preguntado nunca el porqué de los atardeceres y amaneceres, ni la razón por la que las estrellas se veían en el cielo y cambiaban cada tanto. Solo Román veía la naturaleza con curiosidad, y fue su curiosidad y su ingenio lo que años después les cambiaría la vida. Fue cuando Román cumplió 7 años que todo empeoró. Magda ya no salía nunca de la cama y casi nunca hablaba. Su cabello se había puesto completamente blanco, sin haber llegado todavía a los 40 años. Arsenio, por su parte, había sucumbido a una enfermedad en los huesos que después de 5 años lo había dejado inmovilizado por completo.
ante la imposibilidad de acceder a tratamientos médicos y medicinas. Entonces los 8 hermanos salían a trabajar a diario y regresaban a casa con lo poco que habían podido guardar para dar algo de comer a sus padres. Pero con el tiempo, todos ellos fueron poco a poco formando sus propias familias, creyendo como Magda y Arsenio en su momento que así se liberarían. Y así fue como Román a sus 17 años fue el único que permaneció en casa con sus padres. Tuvieron que pasar 4 años para que Román tomara la decisión definitiva de hacer algo para cambiar su situación. En ese momento sus 2 padres yacían postrados en cama y luciendo más de 80 años, cuando apenas llegaban a los 50. Estaban tan débiles y tan enfermos que su hijo supo que si no hacía algo pronto sus padres morirían en sus brazos sin haber tenido al menos una oportunidad de ser felices. Entonces decidió salir del caserío. No sabía lo que había más allá, pero había escuchado muchas historias e imaginado otras tantas. Así que un día improvisó con una canasta de madera y un medio para transportar a sus padres. Y manteniéndolos sobre sus hombros, comenzó a andar con rumbo desconocido. Algunas horas después, Román ya no tenía la idea más mínima de dónde estaba y no veía población cercana, pero no desfalleció y continuó andando. Se sorprendió cuando 2 días después se encontró con 2 desconocidos y estos de la nada le ofrecieron agua y alimentos para que continuara su camino. Estos extraños se habían sentido sorprendidos y enternecidos ante el acto heroico de aquel muchacho. Y entonces esas mismas personas se encargaron de pasar la voz a todo el poblado y caserío vecino, y cada ciertas horas Román y sus padres eran visitados en todo el camino y recibían provisiones. Hasta que 7 días después de caminar, descansando apenas un par de horas por día, llegaron a la ciudad. Román no sabía qué lugar era aquel, pero apenas llegó supo que allí estaba su destino. Era completamente diferente a todo lo que había visto e incluso imaginado, pero el destino no tardó en darle la razón, y en esa misma ciudad estaba su futuro. Un futuro que fue promisorio desde el primer momento, porque hasta allí había llegado el rumor del hijo que caminaba cargando a sus padres enfermos, y fueron recibidos por una multitud de curiosos, entre ellos un médico que convirtió a Román en su aprendiz, que lo ayudó con sus padres para que ellos tuvieran una buena calidad de vida, y que desde ese momento en adelante, simplemente fue una más de las personas que aportó en la vida de Román para que ésta mejorara. Si esta historia te gustó, no olvides dejarnos un like para hacérnoslo saber y compártela con tus amigos y familiares para que también la conozcan. No olvides suscribirte al canal. Y hasta aquí este video, pero nos vemos en el siguiente, por este mismo canal.